en reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Sí. Gloria a Dios, aleluya. Sí. Bendito eres, Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a elevar una oración a Dios. Vamos a orar. Padre bendito, Señor Jesucristo, en esta hora, Padre, hoy, Señor Jesús, tu pueblo y yo, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, pidiéndote, Señor Jesucristo, que sea tu Espíritu el que nos toque hoy, Señor, que seas tú el que nos lleves a toda verdad y toda justicia, y que hagas, Señor Jesucristo, que dispongamos nuestros corazones, Señor, a alabarte, a glorificarte y a exaltar tu santo nombre, Padre. Señor Jesús, trae con bien a todas aquellas personas que han de llegar a este lugar. Quita, Señor Jesucristo, todo estorbo. Padre Santo, yo te pido, Señor Jesucristo, que tu presencia, oh Dios, nos inunde en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. No sé cuántos estamos dispuestos, amén, a sentir la presencia de Dios, no tan solamente decirlo de nuestros labios para afuera, sino en verdad disponer nuestros corazones a sentir a Dios, amén. Yo le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, también a nuestras visitas, y se han venido en esta tarde porque el que lo trajo les dijo que iba a recibir muchas bendiciones. Yo te vengo a decir hoy que hoy el Señor Jesucristo tiene preparado para ti un encuentro con Él, con su presencia, donde cuando uno conoce a Dios no vuelve a ser igual, amén. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el capítulo 63, versículo 1, dice: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta, amén. Yo los invito a que busquemos de la presencia de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hablar con Dios como un amigo, amén, como un padre, como un hermano. Amén. Vamos a orar. Que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es una fuente en mí que está brotando y que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza, es un río de alabanza y de adoración, y dirigido hacia ti,
Señor Jesús, recíbelo. Dile al Señor que es un río. Y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, y recíbelo. 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 ¿Cuántos creen? Hay una unción aquí cayendo sobre mí, curándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, curándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, curándome, saciando mi ser. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, curándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo.
tú. No hay nadie como tú. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, y si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Tengo nada para ofrecerte, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada
pasiones más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, y Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, díselo hermano, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Gloria a Dios, bendito eres. Gloria a Dios, aleluya. No sé cuánto nos encontramos gozosos, amén, porque tuvimos un momento hermoso en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, amén, donde Él es el que nos habla, el que nos confronta, y donde a Él le dejamos todas nuestras cargas, hermanos. Oremos por nuestro hermano Francisco y también por el pastor de pesquería, que nuestro pastor lo está visitando. Es el motivo por el cual ahorita no lo vemos aquí, amén, pero anda trabajando en la obra, amén, en pesquería, amén. Vamos a orar por nuestro pastor, por el pastor de pesquería. Oremos también por si alguien tiene alguna necesidad. Allá en la mesa de atrás pueden registrar su necesidad y me la traen, y al final del culto oraremos por ella, amén. Vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas. Dice la palabra en el libro de Malaquías 3, capítulo 3, versículo 10. Yo leo mientras que ustedes preparan sus diezmos, amén. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, amén. Déjenme contarles de manera rápida mientras que siguen preparando sus diezmos. Yo el domingo pasado fui a ver a mi novia a la iglesia de San Pedro. Entonces nada más traía mi tarjeta feria, pero no traía dinero. Y entonces me fui, iba caminando en el centro, porque de ahí tomo el camión, y dije: Señor, no traigo dinero, mándame aunque sea 5 o 10 pesos ahí tirados para comprarme un agua, ¿no? Como que así solicito, ¿no? Entonces dije: o venderé mi reloj, traía un reloj, y dije: Dios, como que tengo hambre y así, ¿verdad? Bueno, sucedió que fui con ella, y eran, no sé, las 11 de la mañana, y al regresar, ya cuando venía de regreso de la iglesia a las 7 de la noche más o menos, iba caminando. Señor, porque tú escuchas y porque este es un testimonio de las bendiciones de Dios,
Tan solamente hay que creer en que Él nos bendecirá y pedirle de todo corazón y nos será hecho. Amén. Vamos a entonar este canto que se llama Hay Libertad y vamos a pasar a depositar nuestros diezmos y nuestra ofrenda. Libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, hay libertad, libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, libertad. Amén, aleluya. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a elevar una oración al Señor Jesucristo, amén, por estos diezmos y por estas ofrendas. Vamos a orar. Padre Santo, Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, yo te pido, Señor, que tú bendigas estos diezmos y estas ofrendas. Bendice, Padre Santo, a las personas que dieron, tanto a las que no dieron, Señor. Derrama una bendición sobreabundante, Padre Santo, sobre sus vidas. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Si a alguien le hace falta un trabajo, Padre Santo, yo te pido que tú suplas, Señor Jesús, sus necesidades, conforme a tus riquezas en gloria, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido que bendigas también a nuestro hermano Francisco, Señor, que se encuentra, Señor, en la iglesia de Pesquería, y que bendigas también a nuestro hermano que se encuentra pastoreando la iglesia de Pesquería, Señor. Traen con bien a nuestro pastor, Padre Santo. Cúbrelo, Señor Jesús, con tu sangre y tu armadura poderosa, y síguelo bendiciendo de una manera sobreabundante, como hasta ahora lo has hecho. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de dejar el lugar a nuestro hermano Francisco, les informo que la red de jóvenes está vendiendo unos deliciosos hot dogs, 2 hot dogs por 30 pesos y con refresco 35. Así que no les digan, que no les cuenten, porque a lo mejor les mienten. Pruébenlos usted mismo, los deliciosos hot dogs de la red de jóvenes. Amén. Bueno, le dejo el lugar a nuestro hermano Abraham, amén, que nos trae la palabra. Sí, bueno. Paz de Cristo, hermanos. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver. Y bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el en el libro de Isaías, capítulo 1. Vamos a irnos a Isaías, capítulo 1, del versículo 2 al 6. Dice así: Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Amén. Vamos a orar. Señor mío, te damos gracias por estar una vez más aquí en tu santo templo. Te pedimos, Señor, que por favor esta palabra sea de bendición para todos y cada uno de mis hermanos. Te pedimos, Señor, asimismo que seas tú quien hable a través de mí, que seas tú, Señor, quien ponga estas palabras en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que podamos irnos edificados a nuestras casas en esa tarde. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pueden ocupar sus lugares, hermanos. Fíjense, hermanos, la lección del día de hoy se titula La salud del alma, ¿sí? La salud del alma. Fíjense, en este caso, vemos como aquí el profeta Isaías, el profeta mesiánico, da una palabra pues
un poco dura para el pueblo de Israel. Entonces dice, Israel está mal, Israel está enfermo, Israel está podrido, están en una inmundicia tremenda. Y fíjense, hermanos, que en los tiempos en los que profetizó Isaías, Israel, bueno, o concretamente Judá, que era el reino del sur, era un reino relativamente rico. La Biblia nos dice que era un reino al cual los reinos vecinos le tenían miedo, le tenían respeto. Era un reino donde había mucho oro, había mucha plata. Incluso nos dice la Biblia que habían empezado a generar máquinas de ingeniería avanzadas, había catapultas, había acueductos. Incluso por esos tiempos, en los tiempos del rey Ezequías, incluso la Biblia nos relata cómo vino gente de Babilonia. Babilonia, que era conocida la ciudad del oro, vinieron a conocer a Ezequías porque era un rey famoso. Y el rey Ezequías les muestra todos sus tesoros, todo lo que él tiene. Era un reino rico, era un reino que tenía poder, era un reino, incluso Jerusalén, la Biblia la describe no como la ciudad de un palacio, sino era una ciudad de palacios, dice la Biblia. O sea, había muchas mansiones, había mucha riqueza, había gente muy poderosa, había mucho comercio con las naciones del oriente. Pero vemos que Dios no se enfoca en eso. Vemos aquí que Dios no se enfoca en alabar que Israel está siendo enriquecido, sino que dice que Israel está enfermo, que Israel está en una situación de podredumbre terrible. Entonces vemos cómo Dios aquí en este caso empieza un juicio contra la nación de Israel y les dice, bueno, ustedes están enfermos, ¿sí? Ustedes están depravados, ustedes se han desviado. En este caso vemos cómo, hablando materialmente, Israel estaba bien. A Israel estaba yendo muy bien en el tema material, en el tema económico, pero espiritualmente estaban muy enfermos. ¿A qué nos referimos con esto? A la salud del alma, ¿sí? El ser humano no es un cuerpo que tiene alma, el ser humano es un alma que tiene un cuerpo, ¿sí? La Biblia nos dice que lo que hay en este mundo, lo material, lo terrenal, lo que se ve, es fruto o viene de lo que no se ve. Es decir, nuestro mundo material viene y es impactado del mundo espiritual, ¿sí? El mundo espiritual va mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. Incluso la Biblia nos dice que Dios es espíritu, es decir, Dios está por encima de lo que vendría siendo nuestro mundo material. Y el ser humano, al estar en este mundo y al verlo todo desde los ojos materiales, es muy común y es muy natural que se corrompa. Porque el ser humano dice, si algo no lo puedo ver, si algo no lo puedo escuchar, si algo no lo puedo sentir, si algo no lo puedo tocar, bueno, no existe, ¿sí? Entonces, esa obsesión que tenemos con lo material ha hecho que el ser humano en muchas ocasiones se desvíe, ha hecho que el ser humano en muchas ocasiones se vaya por un camino contrario a la voluntad de Dios, ¿sí? La Biblia nos dice que en un inicio Adán tenía comunicación plena con Dios. Dios hablaba con Adán y Adán hablaba con Dios. Pero cuando viene la caída del hombre, el hombre y Dios se separan. Se pierde esa comunicación que había directa, se pierde esa comunicación que en un momento Dios había establecido. Y otro punto aquí también, hermanos, es un concepto muy interesante que es como se conoce como la depravación total, el tema de la naturaleza humana. Por ahí alguien dijo, bueno, ¿el ser humano es malo o se hace malo? ¿Sí? En el sentido de que o nacemos con la maldad o conforme vayamos creciendo, al vivir en una sociedad malvada, nos vamos haciendo malos. Lo cierto es de que la Biblia nos dice que por cuanto todos pecaron, han sido sustituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia nos dice que no hay justo ni aún uno. Entonces, bíblicamente hablando, el ser humano nace ya con esa debilidad, nace ya con esa tendencia a pecar y a hacer lo malo. Porque incluso por ahí hubo un filósofo que se llamó Rousseau, francés, y este hombre decía, no, el ser humano es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Por lo tanto, para que podamos crecer, para que podamos avanzar, tenemos que destruir la sociedad, ¿sí? Tenemos que destruir la sociedad y que el ser humano viva salvaje, que el ser humano viva en plena libertad, porque es bueno por naturaleza. Y parte de sus ideas impactaron en lo que se conoce como la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa lo único que trajo fue un montón de decapitados, ¿sí? Como la sociedad era mala, bueno, había que matar a la aristocracia, había que matar al clero, había que matar a los reyes. Y cuando acabaron de matarlos a todos ellos, empezaron a matar entre ellos, ¿sí? Y fue un baño de sangre terrible que pasó en Francia por ese tipo de ideologías, ¿verdad? Entonces, esto dio
o más bien surgió también otra corriente que vino de Maquiavelo, y Maquiavelo decía, no, el ser humano es malo por naturaleza, ¿sí? Y de hecho, fíjense, hermanos, que cuando se funda Estados Unidos en su momento, allá en el norte, Estados Unidos se funda bajo un concepto bien interesante, y es: el ser humano es malo y el poder es malo también, ¿sí? Si uno revisa la correspondencia que había entre los padres fundadores de Estados Unidos, ellos muchas veces se van a Jeremías y se van a donde dice que el corazón es malo, se van a donde dice que el corazón es engañoso, que solamente tiende a hacer lo malo, cuando la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, en su momento, cuando nace Estados Unidos, ellos se basan con una idea de que el ser humano es malo, y si el poder se concentra en una sola persona, se va a corromper la situación, ¿sí? Y todo se va a venir abajo. Por eso en Estados Unidos se ha dicho que el presidente de Estados Unidos a veces es más poderoso fuera de Estados Unidos que en su misma nación, porque hay muchos pesos y contrapesos y candados para que el presidente no pueda hacer lo que quiera, ¿sí? Muy diferente de nosotros aquí en México. ¿Por qué es muy diferente de nosotros? Porque nosotros venimos de un contexto, y eso ya lo habíamos platicado, venimos de un contexto hispano-católico, ¿sí? Y mientras por un lado la Reforma, lo que fue Lutero, Calvino y todos ellos decían, no, el ser humano se ha depravado, el ser humano es malo, ¿sí? El ser humano es malo y solamente a través del Espíritu Santo el ser humano puede obrar bien. Bueno, la Iglesia Católica no pensaba así. La Iglesia Católica pensaba de que no, mira, yo como Iglesia Católica, si yo tomo todo el poder, yo voy a hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque yo soy buena. ¿Por qué? Pues porque yo lo digo, ¿sí? Entonces, por eso cuando nombraban un rey, el rey hacía lo que quería. No, pues que a mí me nombró la Iglesia, y si como la Iglesia me nombró, todo lo que yo haga es bueno, ¿sí? Entonces ellos crecieron en un concepto de que el poder tenía que acumularse en una persona, de que el poder tenía que tenerlo un rey, un emperador, etcétera, y esa persona, como iba a ser afín a ciertas ideas religiosas, iba a ser buena por naturaleza, ¿sí? ¿Qué fue lo que provocó esto? Bueno, en Latinoamérica provocó un caos. Por ejemplo, en Latinoamérica, en 300 años que estuvo aquí la colonia, no se construyeron escuelas. ¿Para qué quieres escuelas? ¿Para qué quieres aprender? ¿Para qué quieres saber leer y escribir? Con lo que te diga el sacerdote es suficiente, ¿sí? Muy diferente en Estados Unidos, donde se promovió mucho que la gente leyera la Biblia. Hubo denominaciones como los cuáqueros, como en su momento los calvinistas, que casi el 90% de la gente estaba alfabetizada, sabía leer y escribir. ¿Por qué? Porque era necesario que tú pudieras leer la Biblia para que nadie viniera y te manipulara doctrinalmente, ¿ok? Entonces, de ahí sea como sea, venimos nosotros, ¿verdad? Venimos de esas corrientes, de la importancia de leer, de la importancia de aprender, para que no venga cualquiera y nos manipule. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que aquí en México tenemos un gobierno tan corrupto, tan ineficiente, ¿sí? Esto es parte de la historia, porque realmente por muchas generaciones se les enseñó a la gente que si tú le dabas el poder a un político, ese político te iba a resolver la vida. De ahí viene el término o esta idea del mesianismo. ¿Qué es el mesianismo? El darle poder a una persona para que esa persona te resuelva la vida. Por eso hoy en día vemos a mucha gente esperanzada de que no, mira, vota por tal político y las cosas van a cambiar. Y las cosas no cambian. ¿Por qué? Porque nos han educado, nos han enseñado que nosotros somos unos ignorantes y que el poder lo debe tener otra persona. O sea, es decir, nos han enseñado que el poder debe acumularlo a alguien y no que el poder se debe delimitar. Y desgraciadamente este concepto se trae o se importa también a la misma iglesia. ¿En qué sentido? Como venimos de un concepto, venimos de una tradición católica, y aunque no lo sepamos, nos ha influenciado negativamente. ¿Qué es lo que en su momento dijo la Iglesia Católica? No, tú no ocupas leer la Biblia. Es más, tú no necesitas leer la Biblia. Tú solamente con lo que te diga el sacerdote, con eso tienes, ¿sí? Es más, tú no estás habilitado, no tienes el nivel para poder leer la Biblia, ¿sí? Tienes que conformarte con lo que te diga el sacerdote y hasta ahí, ya no le muevas mal. Por eso en Latinoamérica tuvimos muchos problemas de alfabetización. Por eso hasta hace 100 años menos de la mitad de la población sabía leer y escribir, ¿sí? Porque teníamos esa idea, ¿no? De que para qué ocupamos leer y escribir con lo que nos diga el sacerdote. ¿Para qué ocupamos limitar el poder? No, el poder debe tenerlo el emperador, el rey, la iglesia, ¿sí? Entonces esto se traslada a la iglesia y muchas veces el cristiano toma esas ideas y las externaliza dentro de lo que es la iglesia. ¿En qué sentido? No,
el líder debe de hacerlo, ¿sí? No el que está enfrente debe de hacerlo, no, es que el pastor debe de hacerlo, ¿sí? Entonces yo veo la responsabilidad en el otro. Espero que el que está ahí arriba, el que está ahí enfrente, sea el que me resuelva la vida. Pero yo no pienso que en mí hay responsabilidad, porque me han enseñado que yo soy un ignorante, que para qué yo leo nada más con escuchar. Me han enseñado que yo no sé tomar decisiones, que el que está al frente debe tomar las decisiones por mí. ¿Y qué es lo que produce esto en la gente? Una apatía, una ignorancia y una crisis de fe también. Por eso hay tanta gente que está enfrentando una crisis del alma, porque no se responsabiliza de sus acciones, porque no toma plena conciencia de lo que está haciendo, porque no toma plena conciencia de lo que quiere para su vida. Entonces, esto le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba muy bendecido económicamente hablando, pero era un pueblo que no buscaba de Dios. Era un pueblo que se conformaba con ir los sábados al templo y hacer un sacrificio y llevar una ofrenda, y hasta ahí. Hasta eso, el templo estaba lleno de riquezas. La Biblia nos dice que había riquezas incalculables que se llevó Nabucodonosor cuando tomó el templo. Había mucho dinero. Incluso después, en el segundo templo, cuando se cae, había tanto oro en el templo que incluso el oro se devaluó. El valor del oro se cayó de tanto oro que sacaron del templo los invasores. Y repito, porque en este momento la gente estaba viendo su prosperidad, la gente estaba viendo lo que ellos querían, pero no estaban viendo sus almas, no estaban viendo lo que estaba dentro de ellos, ¿sí? En muchas ocasiones vemos cómo Dios compara el pecado, compara la iniquidad, compara la maldad con la vestidura, compara eso con la suciedad, ¿sí? En su momento también en Zacarías vemos cómo Dios le muestra una visión a Zacarías y él ve al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote está sucio, tiene ropa sucia. ¿Qué representaba la ropa sucia? Representaba la impureza, representaba el pecado, representaba esa inmundicia que había en el ser humano ante Dios. Entonces, uno como cristiano cree en esa doctrina que se conoce como la depravación total, es decir, que el ser humano siempre va a estar depravado, siempre va a estar tendencioso a pecar. El ser humano siempre va a tener la tendencia a hacer lo malo, ¿sí? Porque es parte de la naturaleza caída del ser humano. Siempre inclinar su corazón hacia la maldad. Pero también Dios nos ha dado algo muy importante, y Dios nos ha dado también algo muy de gran valor, que es el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La capacidad de elegir, la capacidad de aceptar a Cristo. Fíjense, el libre albedrío no es la capacidad de yo por mi cuenta hacer siempre lo bueno, ¿sí? Porque el ser humano no puede ser bueno por naturaleza. Al contrario, de hecho por ahí han dicho a alguien de nunca te das cuenta de lo malo que eres hasta que intentas ser bueno. Incluso Pablo lo dijo, yo hago lo que no quiero porque yo no quiero pecar, yo no quiero hacer esto, pero este cuerpo de muerte me incita a pecar, me incita a hacer lo malo, ¿sí? Entonces el libre albedrío es la capacidad de aceptar a Cristo, y que a través de Cristo, a través de la obra de Cristo y del Espíritu Santo, que yo me vaya regenerando y que sea el Espíritu Santo en mí quien me vaya motivando y que me vaya llevando hacia toda buena obra. Eso es la libertad del albedrío. Fíjense, si nos damos a Apocalipsis, ¿qué nos dice la Biblia? Dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que abra la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quién da el primer paso? ¿Es Dios o el hombre? Es Dios. ¿Quién está en la puerta? Es Cristo, ¿sí? El ser humano no salió de su casa para buscar a Dios. Fue Dios quien bajó y está en la puerta tocando la puerta. Pero Dios le ha dado una responsabilidad al ser humano. ¿Cuál es esa responsabilidad? Abrir la puerta, ¿sí? Pues la Biblia no dice, no, mira, es que si tú eres una persona buena y haces buenas obras, la Biblia es bien clara. Dice, nadie hace lo bueno. Incluso la Biblia nos dice que si juntáramos todas las obras buenas de la raza humana, todas las buenas obras, ante Dios no serían más que un trapo de suciedad, ¿sí? Porque el ser humano siempre tiende a hacer lo malo. Incluso al hacer lo bueno es egoísta el ser humano. ¿En qué sentido? Cuando una persona hace una buena obra, lo hace porque a veces alimenta su ego. Ah, mira qué buena persona soy, mira, doy a los pobres, mira, hago esto, mira, hago aquello. Y en su propio egocentrismo el ser humano se quiere sentir que hace lo bueno. O sea, hasta para hacer buenas obras es egoísta el ser humano, ¿sí? Por eso es que necesitamos de Cristo. Por eso es que necesitamos que venga el Espíritu Santo y nos reavive. Por eso en su momento Cristo le dice a Nicodemo, ¿quieres ser salvo? Bueno, tienes que nacer de agua y de espíritu, ¿sí?
Entonces cuando él le dice, oye, ¿cómo está eso de nacer de nuevo? ¿Cómo está eso de volver otra vez? ¿Y cómo está eso de me voy a hacer chiquito otra vez y voy a nacer? No lo entiendo. Mucha gente cree que Jesús se refiere al bautismo cuando habla del agua, pero realmente no se refiere al bautismo porque todavía no había bautizo en ese tiempo. Entonces cuando Jesús le dice, oye Nicodemo, pues tú eres un maestro de Israel, ¿cómo es posible que no entiendas eso? ¿Sí? ¿Cómo es posible que no entiendas cuando me refiero a las aguas? Jesús no se refería solamente al bautizo, se refería a que en el libro de Ezequiel, si uno lee al final del libro de Ezequiel, nos habla de las aguas de la salud o de las aguas que sanan, de donde viene ese famoso corito de que dice que Dios le mostró a Ezequiel que saliendo del templo había unas aguas. Entonces dice, empezó a recorrer, había aguas que le llegaban hasta los tobillos, hasta las rodillas, a la cintura, y luego a los hombros, y luego ya no se podía cruzar sino a nado. Entonces esas aguas que traían bendición, esas aguas que eran vida, a eso es a lo que se refería Jesús, que iba a llegar un momento en el cual, y también se relaciona con lo que dice también Habacuc, cuando dice que en su momento el conocimiento de la gloria de Dios iba a llenar la tierra, y dice como las aguas cubren la mar. Pero fíjense algo muy importante, porque Habacuc no dice que la gente se iba a convertir, él dice el conocimiento de la gloria de Dios va a llenar la tierra, pero no dice que la tierra se vaya a convertir, ¿sí? Al contrario, también vemos en Apocalipsis cómo Dios en su momento castiga a la tierra por su pecado, pero ¿qué dice la Biblia que va a hacer la gente? Va a persistir en pecar, se van a aferrar a sus ídolos, ¿sí? Entonces es bien importante, hermanos, que seamos conscientes de que nosotros como seres humanos no podemos salvarnos a nosotros, no podemos sanar nuestra alma por nosotros mismos, al contrario. Siempre las acciones y las obras del ser humano siempre van a ir en continuidad hacia el mal. Amén. Es por eso que Dios simplemente me ha asignado la única responsabilidad de aceptar a Cristo. Es lo más importante. Si yo acepto a Cristo, viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me empieza a regenerar y Él me empieza a motivar y me empieza a llevar hacia toda buena obra, ¿sí? Pero si yo, porque ojo, también Dios le dio la oportunidad al ser humano de rechazarlo, ¿sí? Dios también le dio la oportunidad al ser humano de resistir ese regalo, ¿sí? Porque, y repito, volvemos al ejemplo de la puerta. Incluso hemos visto muchas imágenes, ¿verdad?, en las cuales está Jesús tocando la puerta y alguien dice, oye, ¿por qué la cerradura no se ve por afuera? Bueno, es justamente por eso, porque la cerradura está por dentro. El ser humano puede elegir. Esto lo podemos ver también cuando Jesús va a Jerusalén y se lamenta, cuando dice, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte debajo de mis alas como la gallina junta a sus polluelos, pero tú no quisiste? O sea, Dios tenía la voluntad de hacer el bien. ¿Quién no quiso? El pueblo de Israel, ¿sí? En su momento vemos cómo en muchas ocasiones Dios le dice a Israel, viene el castigo, viene el juicio por lo que estás haciendo, pero si te arrepientes, pero si te vuelves de tus malos caminos, yo voy a restaurarte. Pero Israel no se quiso arrepentir, ¿sí? Incluso en otra ocasión vemos cómo que dice la Biblia que Jesús va a una región donde lo conocían y Jesús no hizo muchos milagros. ¿Por qué? Porque no tenían fe, ¿sí? Entonces sí, Dios es todopoderoso, Dios puede hacer todo lo que Él quiera, pero le ha dado algo bien importante al ser humano, que es la capacidad de elegir. Porque si el ser humano no tuviera la capacidad de elegir, Dios en sí no crea el mal. El mal fue una consecuencia de la elección. Cuando Dios crea el mundo y crea todo perfecto y le da libertad al hombre de elegir, le da ese libre albedrío, el ser por consecuencia tiene que elegir otra opción. Por consecuencia tiene que haber una opción diferente a hacer lo bueno. El mal, la maldad en sí, es una consecuencia de no elegir el bien de Dios. Es una ausencia de Dios, el mal, ¿sí? No es de que Dios haya creado deliberadamente lo malo, sino que el ser humano, al alejarse de Dios, naturalmente tiende hacia lo malo. Porque hay mucha gente que se justifica y dice, no, como Dios es todopoderoso, Dios tiene que ser, bueno, hay gente que exagera, va y dice, no, como venimos de la naturaleza caída, como somos pecadores por naturaleza, tiene que venir Dios y Dios tiene que obligarme a ya no pecar, ¿sí? Y sigo pecando porque hasta que Dios venga y el Espíritu Santo me obligue a ya dejar de pecar, voy a cambiar, ¿sí? Es un grave error, ¿verdad? Porque hablamos de que Dios le ha dado al ser humano la capacidad
de elegir. ¿Qué nos dice? ¿Qué dijo Jesús en su momento? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, hay una lucha entre dos naturalezas ahí. Nuestra alma naturalmente sabe que existe algo más allá. El alma humana sabe que hay algo más allá. Y el alma necesita de Dios. Pero la carne está corrompida por el pecado. Y la carne no quiere sujetarse a Dios. La carne quiere ese libertinaje, la carne quiere ese pecado. Y ese choque, esa pelea que hay entre la carne y el espíritu es justamente lo que caracteriza al cristiano, ¿sí? El estar luchando. Porque fíjense, hay un punto bien importante. Y en este caso, fíjense, vamos a irnos a el libro de Tesalonicenses. Vamos a irnos a Primera de Tesalonicenses 5:23. Y vamos a ver lo que nos dice por ahí. Primera Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿quién es el que nos va a santificar? ¿Nosotros mismos? No, es Dios, ¿verdad? Es Dios el que nos va a santificar. Y también vámonos por ahí a Colosenses 1:5. Vámonos a Colosenses 1, versículo 5. Dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Cuál es la esperanza? Lo que está en los cielos. ¿A causa de qué? El Evangelio. Y el 1:27 dice lo siguiente, fíjense. El 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Y también en Colosenses 3:4 dice lo siguiente: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y justamente vemos otro punto. A ver, si mi alma, si mi naturaleza humana va hacia el pecado, va hacia lo malo, va hacia lo que yo no quiero, ¿cuál es el remedio? ¿Sí? El remedio es Cristo. Y parte de ese remedio, o parte de eso bien importante, es la santidad. ¿Y qué es la santidad? La santidad es el anhelo, ese deseo de buscar a Dios cada vez más. Y en esto podemos hablar de tres elementos de la santidad. Uno, que es la santidad inicial. Cuando yo le creo a Cristo, cuando recibo a Cristo en mi corazón y cuando soy salvo, ahí Cristo me empieza a santificar. Es plantada, por así decirlo, la semilla de la santificación. Es la santificación inicial. Pero esa santificación tiene que crecer. Yo tengo que ir madurando, tengo que ir creciendo espiritualmente. A eso es a lo que le llamamos la santidad progresiva, ¿sí? Viene el Espíritu Santo, impacta tu corazón y en ese momento eres salvo y eres santificado por Cristo. Pero esa santificación empieza a crecer, esa santificación empieza a avanzar y empieza a ser progresiva, ¿sí? Y eso nos lleva a lo que se podría llamar como la santidad final o la santificación final. ¿Cuál es esa santificación final? Cuando estemos con Cristo en la gloria. ¿Qué dice la Biblia? Cuando lo corruptible se vista de incorrupción. Cuando ya recibamos un cuerpo nuevo y una mentalidad nueva y ya no estemos sujetos a los deseos de la carne. Esa es la santificación final. Nadie en esta vida va a alcanzar esa santificación, porque somos seres humanos. En esta vida empezamos a santificarnos a través de la salvación y seguimos esa santidad progresiva hasta que estemos con Cristo. Sea que muramos o sea que nos toque que Cristo venga por la iglesia. Pero en esa santificación es donde la iglesia tiene que estar, donde el cristiano tiene que estar, ¿sí? ¿Cómo alguien puede saber que es salvo? Por la santificación, ¿sí? Si yo no me santifico, si yo no tengo un deseo de buscar de Dios, si yo no estoy creciendo espiritualmente hablando, oye, si la semilla no da fruto es de que nunca estuvo ahí, ¿sí? Porque la Biblia es muy clara cuando nos dice que en la iglesia va a haber trigo y va a haber cizaña. Hay mucha gente que está en la iglesia, pero no es parte de la iglesia. Así como Judas estaba entre los discípulos, pero no era parte de los discípulos, ¿sí? Así también, en su momento en la iglesia, hay gente que está aquí, como dijo Pablo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. También Jesús lo dice, en aquel día, dice, muchos van a decir, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No predicamos de ti? ¿Y qué les va a decir Jesús? Yo no los conozco, ¿sí?
Entonces cuando uno ve que una persona, a pesar de que tiene años en el Evangelio, sigue teniendo los mismos problemas, las mismas caídas, la misma manera de ser, ahí te das cuenta que esa santificación progresiva no está actuando en él. Y si la santificación no está actuando en esa persona, es porque nunca fue salva, ¿sí? ¿Qué es lo que salva? El Evangelio. Porque, ojo, fíjense, hermano, el bautismo no salva. El bautismo es un acto de fe. Es importante, sí es importante y muy importante, Cristo lo mandó. Pero el bautismo no es el que salva es el Evangelio. Si una persona, minutos antes de morir, le entrega su vida a Cristo, esa persona va a ser salva, aunque no se haya bautizado. Porque el que salva es el Evangelio, no el bautismo. Hay mucha gente que es bautizada, pero no es salva, ¿sí? En la iglesia primitiva también vemos muchos casos. A Himeneo, a Fileto, a Nicolás, fueron bautizados y también fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en lenguas, pero no fueron salvos, porque se apartaron, cayeron de la gracia, ¿sí? Entonces por eso el cristiano tiene que siempre estarse santificando. El cristiano siempre tiene que anhelar más de Dios. El cristiano tiene que hacer que el Espíritu Santo actúe en su vida para que pueda ser transformado y renovado. Amén. Y fíjense, hermanos, aquí vemos otro problema, ¿sí? Y vámonos al caso de Elías. La Biblia nos dice que Elías estaba triste, Elías estaba desanimado cuando lo empiezan a perseguir. ¿Y qué es lo que hace Elías? Se va al desierto. El desierto representa la santificación. ¿Sabían eso, hermanos? El desierto representa la pureza. ¿Pero por qué? Uno ha visto los desiertos de Israel, están bien feos. Es un paraje completamente desolado, anaranjado, color arena, está solo. Pero ¿por qué ese pasaje Dios lo usa tanto para santificar a la gente? Justamente por eso. Porque cuando tú te vas al desierto, te puedes morir en cuestión de horas si no tomas agua. Te puedes morir en cuestión de horas si no vas bien cubierto del sol. El desierto te obliga a que pongas tu dependencia en Dios. El desierto te obliga a entender qué tan vulnerable es la mente y el cuerpo humano. Hay mucha gente que dice, no, yo tengo mucha fe. Llega un problema y se cae, ¿sí? Hay mucha gente que dice, no, yo amo a Cristo y yo por Cristo daría la vida. Llegó el COVID y se sentaron, ¿sí? Hay mucha gente así que dice, no, yo estoy comprometido y estoy con la iglesia y pasa esto, pero te toca llegar al desierto y el desierto te prueba. El desierto te hace ver cuál realmente es tu mentalidad. El desierto probó a Israel, el desierto probó a Moisés, ¿sí? Entonces Elías se va al desierto, dice la Biblia, ¿y qué es lo que pasa? Elías va y se esconde en una cueva y dice, Señor, me quiero morir, ya estoy harto de la gente no entiende, son bien necios, son bien peleoneros, a pesar de ver los milagros que tú haces, no se quieren convertir. Muy parecido a lo que vemos hoy en día. La gente ve cómo está el mundo, la gente ve los problemas que hay en el mundo y la gente no se quiere convertir, ¿sí? A pesar de ver cómo van las cosas, de las crisis que se vienen y demás. Entonces en ese momento dice la Biblia que se escucha un terremoto. Se escucha un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto, ¿sí? Después cae fuego del cielo, pero Dios no estaba en ese fuego, ¿sí? Después se viene un viento recio que parecía que iba a partir las montañas, pero Dios no estaba en ese viento recio. Después viene un silbido apacible, un sonido tranquilo, un sonido pacificador, un sonido de paz, y Dios estaba en ese silbido apacible. Amén. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque a veces, hermanos, nosotros como pentecostales cometemos un error, que creemos que la santificación es el terremoto, creemos que la santificación es el fuego, creemos que la santificación es el viento recio. ¿A qué me refiero con esto? Cuando alguien viene a la iglesia y vemos que alguien grita y llora y habla en lenguas, mira, es bien santo. Pero no es cierto, hermano. Eso no es la santidad, ¿sí? A veces vemos a Dios en el terremoto, como lo creía Elías. Vemos a Dios en el fuego. Mira aquella persona cómo grita. Dios no está en los gritos, hermanos, ¿sí? Muchas veces caemos en el error de que, bueno, viene alguien, da una predicación y grita. Y a veces dice mentiras, pero como grita ya creemos que es santo. Y no es cierto, ¿sí? A veces viene alguien y tumba a la gente así y creemos que es santo, pero no es cierto, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto, hermanos? La santidad, la santificación es algo que se vive todos los días, no nada más en el templo. Yo he visto mucha gente, ¿sí?, que viene a la iglesia y llora y grita y brinca, pero saliendo de aquí se va a los antros, ¿sí? O saliendo de aquí va y golpea a la esposa,
O saliendo de aquí va y anda diciendo maldiciones. Pero ¿cómo? Si en la iglesia gritaba y lloraba y se conmovía y se tiraba al piso. Porque eso no es la santidad. ¿Sí? Y repito, nos gusta mucho ver a Dios en el terremoto, y nos gusta ver a Dios en el fuego, y nos gusta ver a Dios en el viento recio, pero no lo vemos en el silbido apacible. ¿Sí? La santidad es cuando la gente vive una relación plena con Dios y expresa su santidad en su trabajo, en su estudio, en la vida diaria, en servir en la célula, en hacer el aseo, en dar su cooperación, en el silbido apacible. ¿Sí? Eso es la santidad. El que realmente el Espíritu Santo esté motivando mi corazón, el Espíritu Santo esté actuando en mí, el Espíritu Santo me esté llevando por toda buena obra. Eso es la santidad. Eso es de que yo me estoy santificando de manera progresiva. Pero nada más vemos aquí el templo, ¿sí? Pues muchas veces, la santidad y el encuentro, y que la fogata, y que la actividad, y que el congreso. Pero luego volvemos a las casas, volvemos a la vida diaria, volvemos al trabajo godín, y ya se acabó todo. ¿Sí? Ya se acabó el ánimo, ya se acabó el fuego, ya se acabó la motivación. ¿Por qué? Porque esos son a veces emociones, no es santidad. ¿Sí? A veces ha habido casos, hermanos, en las que hay personas que traen por ahí temas espirituales, y el demonio se empieza a manifestar, y se manifiesta el demonio y dicen, mira, está hablando en lenguas, pero no son lenguas buenas. Está manifestando el demonio y la gente no se da cuenta de lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque falta ese discernimiento, falta esa verdadera santificación. ¿Qué dice Pablo? Dice, a ver, si yo hablara lenguas angelicales, si yo estuviera a un nivel espiritual bien alto y hablara lenguas angelicales y hablar en lenguas todos los días, pero no tengo amor, nada soy. Sí, nada. ¿Sí? ¿Qué dice Pablo? Cuando ustedes se congreguen, está bien, hablar en lenguas es bien bueno, interpretar lenguas también es bien bueno, pero el evangelio es primero. Y si llega una persona de fuera y los ve a todos hablando en lenguas, ¿qué va a pensar? Tan locos. Y esa persona no se va a quedar en la iglesia. Dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. ¿Sí? Ok, ¿quieres hablar en lenguas? Qué bueno. ¿Quieres interpretar lenguas? Qué bueno. La profecía, qué bueno. Pero lo principal siempre será el evangelio. Eso es la columna vertebral del cristianismo, el evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, pensamos de que, mira, está hablando en lenguas, el hermano es bien santo. Mira, está pasando esto, el hermano es bien santo. ¿Y en quién estamos poniendo la mirada? En el hermano. Cuando uno como cristiano debe tener una fe cristocéntrica. El único que debe ser exaltado, hermanos, es Cristo, no las personas. Amén. Y muchas veces, hermanos, cometemos el error y decimos, míralos de allá, cómo traen ahí al mono de yeso y lo levantan y le dan besos, ¿verdad? Pero a veces, no, fíjate, va a venir el evangelista, no, fíjate, que te toque, que te ponga aceite. Eso es idolatría, hermano. ¿Sí? Eso es idolatría. ¿Qué fue lo que pasó? En su momento, cuando David estaba huyendo de Saúl, ¿qué es lo que usa Dios para que Saúl no vaya a pescar a David? Baja el Espíritu Santo, baja el espíritu de profecía. ¿Y cuánto estuvo profetizando Saúl? Un día entero estuvo profetizando Saúl. Porque Saúl era santo, porque Saúl era una buena persona, porque Saúl era una persona comprometida con Dios. No, Dios usó la profecía que Saúl profetizara para que no pescara a David. ¿Sí? No era porque, imagínense, hermanos, mira, Saúl es bien santo, mira cómo Dios lo usa. No era por eso, era porque para salvarle la vida a David. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser bien conscientes, hermanos, de lo que es realmente la santificación. Si yo realmente no sirve de nada, hermanos, que yo venga un domingo y llore y grite y haga esto, cuando en mi casa me siento mal, cuando en mi casa tengo problemas con mi familia, cuando tengo problemas de carácter, cuando no oro, cuando no ayuno, cuando no leo la Biblia. Yo no puedo decir que yo estoy santificado porque vengo a la iglesia y grito, pero no leo la Biblia constantemente o no ayuno constantemente. ¿Sí? Y muchas veces pensamos que el avivamiento, el gozo, la paz de Dios viene solamente de las expresiones físicas. ¿Sí? Es decir, yo veo una persona que brinca y creo que Dios lo está usando, y veo que la persona que está allá tranquila orando, Dios no lo está usando. No es cierto, hermanos. La paz que viene de Dios se manifiesta de muchas maneras. ¿Sí? Y el Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras. Hay personas que pueden estar en su lugar y pueden estar siendo movidas por el Espíritu Santo y pueden estar siendo llenos de la paz de Dios sin hacer ruido. ¿Sí?
Yo no puedo obligar, yo no puedo motivar a que mi experiencia personal sea con todos, ¿sí? Dios ha hablado, incluso fíjense, hermanos, Dios ha hecho que personas sean llenas del Espíritu Santo en la oración por las ofrendas, o en la oración de despedida, o hasta en sus casas, ¿sí? Lo que tenemos que ser conscientes, hermanos, es de no idolatrar cosas ni personas, ¿sí? En el que siempre tenemos que poner nuestra fe, en el que siempre tenemos que girar nosotros alrededor de Él, debe de ser Cristo, ¿sí? Solamente Cristo, no en personas, no en instituciones. Por ejemplo, no, es que mira, si tú te paras así y le haces así, Dios te va a bendecir. No, ¿sí? Si yo quiero que realmente ser bendecido, si yo quiero realmente ser lleno del Espíritu Santo, si no quiero realmente santificarme, tengo que humillarme delante de Dios. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la oración? Ve y enciérrate, y donde nadie te vea, ahí ponte delante de Dios. ¿Y qué le dijo Dios a Daniel? Daniel, desde que tú pusiste en tu corazón, desde el primer día en el que tú dijiste, yo me voy a consagrar a Dios, desde ese momento fueron escuchadas tus oraciones, ¿sí? Hermanos, ¿qué es lo que nos dice la Biblia en el caso de Daniel? Daniel, cuando él estaba en una situación de crisis, estaba en un país extranjero, estaba solo, estaba rodeado de problemas, él dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a encerrar y voy a buscar de Dios. Y Daniel nunca anduvo buscando lo sobrenatural. No, él buscó siempre agradar a Dios. Y con el buscar agradar a Dios vino lo sobrenatural, ¿sí? No al revés. Amén, hermanos. Y fíjense, hermanos, fíjense, otro dato bien interesante que vemos aquí. Otro dato bien interesante es de que siempre que Dios le hablaba a Daniel, Daniel le daba miedo, ¿sí? Porque Daniel sabía que estar en la presencia de Dios era algo de cuidado, no era cualquier cosa, ¿sí? Y fíjense, hermanos, es algo que tenemos que promover hoy en día nosotros como iglesia. Mucha gente con mucha frecuencia o muy ligeramente dicen, Dios me habló y me dijo que te dijera esto. Pero a veces no es cierto, hermanos. A veces es que yo pensé, yo me sugestioné, yo me imaginé, pero a veces no es Dios el que me está hablando, ¿sí? Y me ha tocado ver profecías de que Dios me dice que te vas a levantar de esa silla de ruedas y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no fue Dios el que habló. Dios me dice que te va a pasar esto y no pasa porque no es Dios el que le habló a esa persona, ¿sí? Tenemos que ser bien temerosos, hermanos, de cuando hablamos de que Dios nos dice algo, ¿sí? En su momento, ¿qué dice la Biblia? Daniel estaba orando al lado del río. Al lado del río ve una visión y ve la gloria de Dios. ¿Y cómo se sintió Daniel? Ay, qué bueno, mira, yo soy bien santo, Dios me habla. Dice la Biblia que Daniel se desmayó de la impresión. Porque dice la Biblia, cosa horrenda es caer en manos de un Dios vivo, ¿sí? Entonces Daniel se empieza a asustar y se oye la presencia de Dios, no es cualquier cosa, y Daniel se cae. Y físicamente Daniel era una persona sana, era una persona fuerte. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dios manda al ángel Gabriel, y dice, a ver, Gabriel, dale fuerza a Daniel para que se levante, porque tengo palabra que darle. Va Gabriel, le fortalece a Daniel, y ya Daniel se recupera y dice, bueno, Daniel, tengo esta palabra, es una profecía fuerte, va a pasar esto y esto. Y cuando la presencia de Dios se va, dice la Biblia que Daniel estuvo en cama 21 días, porque fue fuerte la profecía. Estar en la presencia de Dios es algo fuerte, ¿sí? Es algo que impacta, es algo que realmente mueve, ¿sí? Y cuando Dios habla, hermanos, Dios habla de una manera bien específica. Cuando Dios te habla de números, te habla de fechas, te habla bien concreto. Eso de que es que Dios me habló y me dijo que va a bendecir la iglesia, la Biblia dice eso. Si yo quiero que Dios me hable todos los días, bueno, leo la Biblia. Dios habla a través de la Biblia. Pero escuchar la voz audiblemente es una. Y fíjense, usualmente cuando Dios habla y se manifiesta de una manera audible y demás, es cuando va a haber problemas, ¿sí? Si yo quiero escuchar palabras de bendición, aquí en la Biblia hay mucha palabra de bendición. Pero muchas veces cuando Dios habla, es cuando viene un juicio, ¿sí? Si uno ve en la Biblia y uno contabiliza todas las veces que Dios habló para decir, ay, pueblo mío, yo los quiero mucho, los voy a bendecir y esto y aquello. Si uno contabiliza las veces, pues realmente no hay casi ninguna, ¿sí? Pero para juicio, para castigo, ahí sí Dios se manifestaba mucho. Entonces cuidado, hermanos, cuando muchas veces que no, es que yo quiero que Dios se manifieste en mi vida y que Dios me hable y esto. Sí, a veces Dios se manifiesta, pero a veces para decirte, componte, lo que andas haciendo no está bien, ¿sí? Porque si yo quiero ser edificado y quiero ser exhortado, repito, vámonos a la Biblia, ¿sí? Ahí viene la palabra de vida.
Y no le añadimos ni le quitamos. Lo que está es lo que es. Amén. Y fíjense, hermanos, la Biblia también nos habla de la falsa profecía. Nos dice que también Dios en su momento permite que haya falsos profetas para ver cómo anda la gente, para ver si la gente puede discernir. En su momento, cuando Pablo va a la iglesia de Berea y les empieza a predicar, ¿qué es lo que hace la iglesia de Berea? A ver, Pablo trae un mensaje, vamos a abrir la Biblia para ver si lo que dice Pablo es correcto. Y Pablo, en vez de enojarse, Pablo, en vez de decir, mira, esta gente no desconfía de mí, dice, no, qué bueno que ustedes usen la Biblia, para que no venga cualquiera y les meta ideas que no son. ¿Sí? Por eso, hermanos, cada vez que escuchemos un mensaje, si estamos en santificación, si estamos en comunión con Dios, vamos a saber si el mensaje es correcto o es un mensaje de hombre. ¿Sí? Porque así como hubo en su momento en el Antiguo Testamento falsos profetas que profetizaban en el nombre de Dios y no se cumplían las cosas, que profetizaban en el nombre de Dios pero no era el nombre de Dios, era nada más para sentirse que ellos eran profetas, así también desgraciadamente hay en día gente así, que dice que Dios le habló y Dios no le habló, y dice que hay un mensaje de esto y no es cierto. A veces son sentimientos, a veces son emociones humanas, pero si no nos santificamos, no vamos a poder saber si lo que dice la persona es cierto o no. Amén. Porque no cualquiera que esté al frente tiene la razón, porque sí, hermanos. Hay que todo meditarlo a la luz de la palabra, a la luz del evangelio, pero sobre todo debemos de santificarnos a través de la lectura de la Biblia, del ayuno y de la oración. Porque Cristo dijo, esta generación no sale ¿con qué? Con oración y ayuno. Yo no puedo pretender que Dios me habla si yo no ayuno, si yo no oro. ¿Sí? Yo no puedo pretender traer un mensaje si yo no leo la Biblia, ¿sí? Solamente porque siento una emoción. Las emociones son muy humanas, pero el corazón humano es bien engañoso. El corazón humano siempre tiende hacia el mal, siempre tiende a ser egocéntrico. Por eso debemos cuidar mucho lo que escuchamos, lo que decimos, lo que vemos. Y santifiquémonos, hermanos, porque sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia lo dice. Si no nos santificamos, si no realmente nos humillamos delante de Dios, no lo podremos ver. Amén, hermanos. Por eso es que debemos buscar día con día y de una manera diligente a Dios. Vemos en su momento que Dios le dice a Josué, Josué, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche. Amén. Y si yo quiero que Dios me hable, si yo realmente quiero vivir una experiencia sobrenatural, si yo realmente quiero sentir la presencia de Dios, busquémosle en ruego, en oración, en ayuno, en vigilia. Fíjense, hermanos, un tema bien importante. Allá en el siglo XIX hay un predicador que se llamaba Charles Parham. Charles Parham recibió una sanidad milagrosa. Él fue sano, él recibió un milagro. Entonces él dijo, yo creo que Dios sigue haciendo milagros, porque en aquel tiempo muchas iglesias decían, no, Dios ya no hace milagros. El Espíritu Santo ya cesó, eso ya se acabó, eso ya quedó en el siglo I. Dios ya no se mueve de esa manera. Pero este predicador, Charles Parham, él recibe una sanidad. Y él dice, eso no es cierto, Dios sigue obrando de manera milagrosa. Entonces, ¿qué es lo que hizo Charles Parham? Empezó a estudiar, se convirtió en predicador y abrió una escuela. Abrió una escuela y le dijo a sus alumnos, miren alumnos, les voy a dejar una tarea. Se van a ir al libro de los Hechos, y van a buscar cómo se manifiesta o cómo se comprueba que alguien recibe el Espíritu Santo. ¿Sí? Dijo, ahí se los encargo de tarea. Entonces se pusieron a estudiar, se pusieron a investigar una semana estuvieron los alumnos investigando y preparándose en el libro de los Hechos. Y van y le dicen a Charles Parham, mire, pastor, profesor Charles, hemos descubierto, hemos investigado, y en la Biblia siempre, cuando se habla del Espíritu Santo, se habla de hablar en otras lenguas, ¿sí? Pero no se quedaron ahí, le dijeron, mire, profesor, nosotros queremos ser llenos también del Espíritu Santo. Pero fíjense, no le dijeron, mire, ahorita queremos que se ponga a orar por nosotros. Dijeron, no, mire, le proponemos esto, pastor, en Año Nuevo, ¿sí? En Año Nuevo, queremos juntarnos y queremos, toda la noche vamos a ponernos a orar y vamos a ponernos en ayuno, vamos a santificarnos, vamos a consagrarnos, y toda la noche queremos estar orando en Año Nuevo del año de 1900, y que sea Dios quien nos dé el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que pasó? Se pusieron a orar toda la noche estuvieron orando. Y ya cuando el sol se empieza a levantar, una hermana, y fue justamente una mujer, que le dice al pastor, oiga, pastor, yo siento que ya estoy lista para recibir el Espíritu Santo, póngame las manos, empiece a orar por mí. En ese momento cuenta la historia, Charles Parham empieza a orar por la hermana,
Y la hermana empieza a hablar en otras lenguas. Ni el pastor habló en otras lenguas, habló la hermana. Luego otro, yo también, hermano, yo también quiero hablar en otras lenguas. Y oraron por él y empezó a hablar. Y otro, después de toda la noche. ¿A qué voy con esto, hermanos? Ese grupo de personas, que en su momento, fíjense, de ahí salió William Seymour. William Seymour fue el que oró, o fue a través de su movimiento, que recibió la hermana Romanita de Carvajal el Espíritu Santo. Y fue la hermana la que fundaría la iglesia apostólica. O sea, venimos nosotros de ese movimiento. Entonces, lo que ellos hicieron fue esto: queremos el Espíritu Santo, queremos el fuego del Espíritu. Pero no se pusieron a hacer show, no se pusieron a inventarse cosas. No, vámonos a orar, vamos a ayunar. Y en vez de andar festejando el año nuevo y haciendo fiesta, dijeron: no, el año nuevo, que es una fecha especial, se la vamos a consagrar a Dios. Y toda la noche en oración, y que sea Dios quien nos lleve al Espíritu Santo. Esa es la actitud que debe tener el cristiano, ¿sí? Que si yo quiero que realmente vivir de una manera sobrenatural, tengo que humillarme en la presencia de Dios, tengo que meterme de lleno a la oración, y que sea Dios y no el hombre el que se manifieste. Como en su momento le dijeron a Herodes, cuando sale el rey Herodes muy orgulloso, muy valiente, el pueblo le empieza a gritar: voz de Dios y no de hombre. ¿Y qué fue lo que pasó en ese momento? Dice la Biblia que un ángel se apareció y mató a Herodes en ese momento, ¿sí? Entonces, hermanos, siempre cuando busquemos, siempre cuando vengamos a la iglesia, siempre cuando nos congreguemos, vengamos con esa actitud, que sea la voz de Dios y no la del hombre la que mueva nuestros corazones. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración en esta tarde, en esta ocasión, hermanos. Y en esta ocasión hagamos una oración bien sincera, hermanos. Hagamos una oración bien sincera y pongámonos delante de Dios, y que sea Él, hermanos, quien realmente esté motivando nuestra vida, que sea Él quien realmente esté llenando nuestro corazón, y que realmente ponga en nuestros corazones un deseo genuino de la santidad, un deseo genuino de estar delante de Él. Si muchas veces, hermanos, hemos ido o nos hemos dejado llevar por las emociones, o nos hemos dejado llevar por lo que vemos en internet o en videos o en otras partes, no caigamos en eso, hermanos. Realmente busquemos que la santidad que viene de Dios, que ese silbido apacible llene nuestros corazones, que ese silbido apacible llene nuestras mentes, y que sea el Espíritu Santo quien nos motive hacia toda buena obra. Y que yo realmente pueda vivir en santidad el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, todos los días. Porque la santidad es un estilo de vida, no es un evento del domingo. Ser santos es ser santo todo el día, todos los días. Amén. Amén. Bueno, pongámonos en oración, hermanos, en esta tarde. Señor mío, te damos gracias por estar una vez más aquí en tu santo templo. Te pedimos, Señor, que todo lo que hemos visto esta tarde sea bendición para todos y cada uno de mis hermanos, mi Señor. Bendito sea tu santo nombre, mi Señor, mi Cristo. Es el 10. Mi Señor, mi Dios, que nos lleve hacia toda buena obra y hacia toda buena voluntad, mi Señor. Bendito sea tu santo y tu bendito nombre. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y temblará su voz, y temblará su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios,
hermano Elder. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya, paz de Cristo, paz de Cristo, paz de Cristo. Amén. Le voy a dejar por un momento el lugar a nuestro hermano Francisco, que tiene unos anuncios que darnos. Amén. Paz de Cristo, hermanos, jóvenes. Así rápido, nada más para anunciarles que el día 11 de julio vamos a tener ahí el festejo de la familia pastoral. Amén. Y pues el festejo va a ser en el tercer culto, pero desde el primer culto vamos a poner una mesa para que todo aquel que quiera traerle algún presente y no pueda acompañarnos en el tercer culto, amén, pues también tomemos en cuenta de la capacidad que tenemos, así que no se nos vayan a ir todos hasta el tercero, porque si no, no vamos a caber, amén. Entonces, pero tenemos el primer y el segundo culto, como siempre, los esperamos en el nombre del Señor Jesucristo, y vamos a tener, como les decía, la mesa, para que puedan traer ahí algún presente, amén, y vamos a estar festejando la familia pastoral, en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios les bendiga. Aleluya. Bueno, hermanos, yo creo que la palabra ya ha tocado nuestro corazón y ahora es el momento de que toquemos nuestro bolsillo. Vamos a traer nuestra promesa, mientras que nuestro grupo de alabanza entona un canto. Bendice la promesa que te damos, Señor. Bendice la promesa que te damos, Señor. Bendice la promesa que te damos, Señor. Y envía tu bendición. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Y envía tu bendición. Bueno, asimismo, no sé si alguien tiene alguna petición por la cual quiere que oremos. Bueno, vamos a inclinar nuestros rostros para orar a nuestro Señor Jesucristo, para que nos lleve con bien a nuestros hogares y que traiga con bien a nuestro pastor, amén. Y vamos a orar también por nuestras promesas. Padre bendito, Señor Jesús, en esta hora, Padre, yo te doy gracias, Señor Jesús, por la vida y la salud que tú nos permites tener, Padre Santo. Yo te pido, Señor Jesucristo, que tú bendigas, Señor, estas promesas, Señor Jesús, que tu pueblo, Padre Santo, hoy trae ante tu presencia, Señor Jesucristo. Hoy, Padre Santo, te pido, Señor Jesús, que también bendiga, Señor, la vida de nuestro hermano Francisco, Señor, que se encuentra en la iglesia de Pesquería, Señor. Tráelo con bien, Padre Santo. Bendícelo, Señor Jesús, en gran manera. Bendice a tus hijos, Padre, llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Bueno, hermanos, si no hay más, quedamos despedidos. Recuerden que la Comisión de Jóvenes estamos vendiendo hot dogs que como Coppel mejoran tu vida. Quedamos despedidos.